nos deja ni nos desampara el Señor. Vaya conmigo el libro del Salmos, Salmo 65 y verso 2. Salmo 65, verso 2. Ahí me indica con un amén cuando ya estemos por ahí. Amén. Dice así la palabra de nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Y dice en el 1, tuya es la alabanza en Sión, oh Dios. A ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración. Vamos a orar. Padre, le damos muchísimas gracias, mi Dios, por esa conexión maravillosa con su Espíritu Santo. Gracias, mi Señor Jesús, porque no nos dejó solos, mi Dios. Envió al gran Consolador, a ese Dios maravilloso que aunque no podemos verlo, pero podemos sentirlo, a su Espíritu Santo. Y a través de tener comunión, de tener una relación con el Espíritu Santo, somos bendecidos. Somos exageradamente bendecidos en su presencia. Gracias, mi Dios, por la oración. Gracias por la comunión, mi Padre. Gracias porque a través de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hemos sido redimidos, salvos. Padre, aquella cortina, aquel velo, Señor, en el lugar santísimo se rasgó, mi Dios, en dos. Y esto significaba, mi Señor, que podíamos tener esa comunión maravillosa y dulce con usted, mi Padre. Gracias, maravilloso Espíritu Santo. Te amo, te adoro, te alabo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, mis hermanos. Y bueno, nos dice la Escritura, tú oyes la oración. Amén. ¿Cuántos de nosotros tenemos tenemos, ¿verdad?, este hábito de orar, de estar en comunión con el Señor diariamente? Levante su mano. Gloria a Dios. A través de la oración obtenemos bendición. Amén. A través de la oración tenemos la luz del Espíritu Santo. Brilla dentro de nosotros. Cuando no hay oración, es como cuando usted tiene un quinqué, una vela o incluso lámparas como estas, ¿verdad? Focos. Y la luz, ¿verdad?, está apagada. Aquel switch, por lo regular están hacia abajo, ¿verdad?, cuando están apagados. Pero cuando usted está orando, cuando usted está en comunión con el Señor, como si aquel switch prendiera y entonces la luz de Cristo brilla a través de usted. Y entonces Dios hace a través de su vida todo lo que Él tiene determinado hacer con usted. Dice el salmista, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y muchos de nosotros entendemos cumplirá como a futuro, como que, pues Dios mío, usted lo va a cumplir de aquí a 20, a 30 años. No, diariamente el Señor, nuestra vida no es una casualidad, ¿verdad? Con las personas que convivimos, donde estamos, donde visitamos, donde trabajamos, donde estudian los jóvenes, los niños, los adolescentes. Es un propósito específico. Y se cumple, hermanos, a través de la voluntad de nuestro Señor. A través de tener esa conexión, esa relación personal del espíritu del hombre, del ser humano, con el Espíritu Santo maravilloso de Dios. Nadie más puede tener este privilegio más que los hijos de Dios. Esta relación, esta comunión íntima, nosotros los hijos de Dios. Tal vez muchos lo desean, tal vez muchos nos copian, tal vez por eso hay tantos rezos, ¿verdad? Que el Ave María y ya bueno hasta el Padre Nuestro que viene, ¿verdad?, en la Biblia, lo toman como
como algo que se debe de repetir, ¿verdad? Pero, hermanos, nosotros sabemos que Dios está con nosotros, que no necesitamos hacer estos credos, estos rezos como un hábito, como palabras vanas, como solamente repetición. Sabemos que cuando le decimos al Señor, buenos días Espíritu Santo, buenos días Abba Padre, Papito amado, te amo, sabemos que inmediatamente el Señor nos escucha. Su oído está abierto a nuestro clamor, su oído está abierto a la oración. Amén. Tristemente hay cristianos que no tienen comunión con el Señor. Y en esta tarde, en esta noche, yo quiero animarle, más que yo, nuestro Dios, Él quiere animarle a usted para que usted tenga este hábito de tener comunión con el Señor, de tener oración cada día. Amén. La oración no es nada más cuando se enferma alguien. La oración no es nada más cuando vamos a participar en cierta actividad en la iglesia, en la radio, que vamos a las calles a llevar la palabra. La oración no es solamente cuando no tenemos dinero, ¿verdad? O cuando no hay trabajo. La oración es continuamente, ¿verdad? Inicia la oración desde que nos despertamos, ¿verdad? Tenemos ese lugar secreto, ese lugar apartado donde nadie nos oye, donde nadie tal vez nos ve. A lo mejor sí nos ve alguien de la que está viviendo con nosotros en nuestro hogar, ¿verdad? Pero ahí doblamos nuestra rodilla. Ahí tenemos una cita de amor con nuestro Dios. Ahí empezamos a interceder, a orar, a clamar. Amén. Ahí empezamos también guerra espiritual. Pero también algo bien importante, empezamos a adorar y amar a nuestro Señor. Amén. Qué hermoso es tener esa relación personal con nuestro Dios. Amén. Algunas personas dicen, ay, cómo me hubiera gustado vivir en aquella época donde el Señor anduvo aquí en la tierra haciendo milagros. ¿Cómo me hubiera gustado ser esa mujer que dijo, si tan solo tocar el borde de su manto? ¿Cómo me hubiera gustado ser aquel hombre que tal vez vio que pasó Cristo o algún apóstol o algo? Pero hermanos, usted debe de entender esto. Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre, pero envió al gran Consolador, al Espíritu Santo, aquel que nadie puede ver, pero nosotros lo podemos sentir. Amén. Y espiritualmente podemos sentir su presencia, palparle, mis hermanos. Amén. Todo se deriva a partir de la oración. Usted se despierta, usted ora, continúa su vida, ¿verdad? O su día en plática, en conversación con Dios. Usted está en su trabajo, bueno, tiene que enfocarse en su trabajo, en el quehacer X, pero usted no pierde la conexión. Usted está con Dios, Dios está con usted. Y usted le dice, ayúdame Señor a sacar este trabajo, a realizar aquello, a encontrar la falla. Ayúdame a estudiar, Padre. Ayúdame en la escuela, Dios mío. Dios, no le entiendo lo que me dice el maestro. Señor, no le entiendo lo que me dice la maestra, pero usted me va a dar la inteligencia. Ayúdeme, Señor. Y esa oración es continuamente. Llega la noche y antes de dormirnos, antes de cerrar nuestros ojos, una vez más elevamos una oración al cielo, a Dios, y le decimos, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, mi familia, mis hijos. Empieza usted a interceder, mi iglesia, mis pastores, usted empieza a interceder, mis hermanos. Qué maravilloso, amén. Porque ciertamente vamos a descansar. Como dice el salmista, en paz me acostaré, así mismo dormiré. Amén. Solamente nuestro Dios, nuestro Padre Jehová, nos hace vivir confiados. Amén. Pero usted no sabe si el día de mañana va a despertar con vida, ¿verdad? O si va a despertar, ¿verdad? Con eso es todo. Si ahí va a quedar. Nos encomendamos al Señor siempre. Y qué maravilloso, hermanos, que los hijos de Dios tenemos ese privilegio, ese permiso, esa relación de poder entrar en comunión con nuestro Señor. Amén. Vaya conmigo al libro de Lucas.
Lucas. Déjeme decirle una cosa, yo me despierto en la mañana, platico poquito con el Señor. Buenos días, Señor, ayúdame, Padre, ayuda a mis hijos. Me voy a hacer el lonche para mis hijos, los envío a la escuela, pero así es mi vida, no que tenga que ser la de usted. Yo le estoy testificando lo que pasa en mi vida, ¿verdad? Me tomo una tacita de café, ya me desperté bien, ya me lavé los dientes, ya me lavé la cara, ahora sí voy a leer y voy a orar. Porque me gusta al Señor darle lo mejor. Amén. Claro, hay tiempos donde el Señor es el Señor. Me despierta a las 2, 3 de la mañana, ¿verdad? A la 1, 1:30. Y me pone mi Dios, ¿verdad? A interceder por alguien. A orar por algo en específico. Por una familia, por algunos de ustedes, ¿verdad? Por nuestra familia, nuestros vecinos. Y lo hago. Pero mi hábito de oración es en la mañana. Y a mí me gusta, ¿verdad? Estar ya bien despiertita, porque ya he intentado leer y orar, ¿verdad? Antes de lavarme la cara y todo eso, pero hermanos, pues me da sueño. Como que no me funciona, ¿verdad? Pero tal vez ustedes es diferente, ¿verdad? Y como a usted le funcione, es correcto. Lo importante es que tengamos la comunión con el Señor. Y entonces a mí me gusta leer cada día 4 libros de la Biblia, ¿verdad? Me gusta tomar lo que es leer el libro de Proverbios, el libro de Salmos. Ahorita estoy en Segunda de Reyes y estoy en el libro de Mateo también. Termino con ellos y agarro otros 4. Y a veces en cada uno de ellos agarro 2 capítulos o un capítulo, según el Espíritu Santo me vaya dando, porque a veces empiezo y mi mentalidad es, voy a leer esto, son 4 capítulos. Pero hermanos, es como cuando comes, ¿verdad? Y te da más hambre porque el alimento te gustó, ¿verdad? Y dices, ya estoy lleno, pero quiero más, ¿verdad? Así pasa, ¿verdad? Cuando tenemos esa relación. Lo mismo sucede, doblo mis rodillas, empiezo a orar, a interceder y empiezo, hermanos, a ver, Dios me empieza a revelar muchas necesidades que en lo natural, ¿verdad? A veces uno no las percibe, pero en lo espiritual Dios pone en mi espíritu para estar intercediendo, para estar orando. Qué maravilloso. Libro de Lucas capítulo 1, vaya conmigo, a lo mejor usted ya está ahí. San Lucas capítulo 1 y en el verso 5 vamos a dar lectura y dice así la escritura: en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Fíjese. Ellos eran unos siervos de Dios, cumplían los mandamientos, andaban irreprensiblemente delante del Señor, hacían lo que a Dios le agradaba, ¿verdad? Tenían una relación con nuestro Dios, cumplían los mandamientos por amor, pero dice que ambos eran ya de edad avanzada y no tenían hijo. Amén. Dice en el verso 8: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Entrando en el santuario del Señor, y dice, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Verso 11: y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle,
y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías pudo escucharlo. Le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Wow. Esta pareja estaba en clamor. El ángel le dijo a Zacarías, tu oración ha sido oída, escuchada. Cosas maravillosas suceden cuando estamos en la oración. Aparte de que usted tiene la bendición de sentir la presencia maravillosa del Espíritu Santo, usted puede sentir que le rodea esa presencia. Muchas veces la presencia del Espíritu Santo nos hace llorar. Lloramos, sentimos su presencia. Yo no sé a qué se deba, ¿verdad? Pero yo así soy, ¿verdad? Dios me toca y no puedo contener mis lágrimas. Aparte de sentir esa presencia tan maravillosa que los hijos de Dios tenemos ese privilegio extraordinario, a través de la oración podemos ver milagros. Amén. Dígale al que está a su lado, es tiempo de que tú veas tu milagro. Usted puede ver ahí lo imposible. La oración desata lo imposible, el milagro. Amén. Cosas maravillosas, hermanos. Y qué bendición, qué privilegio que nosotros podemos orar y podemos ver no solamente un milagro, sino otro y otro y milagros y más milagros. Cosas extraordinarias, porque clamamos a un Dios que nos oye y que nos ve. Amén. Continuamos en la lectura y nos dice la Escritura, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, el Dios de ellos. Y estaba hablando de Juan el Bautista, el que iba a preparar el camino para que nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, llegara. Iba a ser una llegada extraordinaria, hablando en lo espiritual, con milagros, señales, prodigios y maravillas, con salvación, con sanidad, con libertad. Cosas maravillosas. Dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Wow. ¿Cuántos no quisiéramos recibir un milagro así, hermanos? Amén. Aparte de que esta mujer era estéril, ahora iba a tener un bebé. Este bebé iba a ser usado extraordinariamente por nuestro Dios. Iba a preparar el camino, iba a hablar de arrepentimiento, y muchos escucharon su voz, y muchos nuestro Dios los tocó y se convirtieron de sus malos caminos. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Wow. Yo puedo ver algo aquí. Zacarías estaba orando,
Pero tal vez pasó un año y su esposa no quedó encinta. Otro tiempo, la mujer seguía igual. Otro tiempo y parecía que no acontecía nada. Y él dijo: porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Creo yo que él estaba perdiendo la esperanza, la fe. Había esperanza, pero la fe estaba así. Pero recuerde, Dios escucha nuestra oración. Amén. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Wow. A causa de incredulidad, a causa de que Zacarías en ese momento fue algo sorpresivo para él, hubo temor, pero también hubo duda en cuanto a las palabras. Él se veía ya viejo, su esposa también. Él pensaba: ya no hay remedio, ya no hay esperanza, ya no hay solución, ya milagro ya no se puede. Pero recuerde que la oración desata lo imposible, desata su milagro. Para Dios no hay barrera, no hay frontera. Para Dios no hay nada imposible. Dios no tiene límite. Amén. Nosotros tenemos cierto límite, decimos: hasta aquí puedo lograrlo, hasta aquí puedo hacerlo. Pero Dios va más allá. Él es el Dios todopoderoso. Amén. Nadie lo puede detener. Dice en el 21: y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas. Imagínense qué le diría, ¿verdad? O yo no sé. Y luego tal vez agarraba a su esposa y le decía: va a tener un bebé, ¿verdad? Le hacía eso. Y dice: y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Verso 24. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor, en los días en que se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres. En aquel entonces, que una pareja no tuviera hijos era visto como una maldición, como que ellos no eran bendecidos por el Señor, y era como una afrenta, ¿verdad? Y dice hasta que los días que el Señor quiso quitar la afrenta mía entre los hombres. Amén. Cosa maravillosa. En el verso 57, vaya conmigo. Un poquito más adelantito nos dice la escritura: cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre. Aquel bebé le decían Zacarías.
Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Wow, hermanos, un milagrote, ¿verdad? Se maravillaban, se divulgaban estas cosas, era lo que se hablaba, era la noticia del día. Amén. Y todos habían sido impactados en su corazón, guardaban esto en su corazón. Y aún se preguntaban: ¿quién pues será este niño? Y ahora yo le pregunto: ¿será importante nuestra oración? Amén. Le hago otra pregunta: ¿será necesario que nosotros oremos? Amén, amén. Todo aquel que ora va a ver su milagro hecho realidad, la promesa cumplida, la promesa hecha. Amén. Gloria a Dios. Tenemos otro ejemplo. Vaya conmigo a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 20. Si ya lo encontró, me indica con un amén. Dice así en el verso 1: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Wow. El profeta, el siervo de Dios, fue delante de aquel rey y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Ay, Dios mío, qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo se sentiría usted al escuchar algo así? Por lo regular, todo ser humano estamos pensando siempre a futuro, ¿verdad? Y es bueno, ¿verdad? Que tengamos fe, que tengamos planes, visión, metas. Pensamos que va a haber el día de mañana. Y bueno, hacemos planes a largo tiempo, ¿verdad? Tal vez este hombre así estaba también: voy a hacer aquello, voy a conquistar allá, voy a edificar allá, voy a sembrar esto, lo otro. Había planes que él estaba haciendo: voy a hacer esto con mi familia o X, ¿verdad? Pero sin embargo, el profeta Isaías, de parte de Dios, le trajo este mensaje: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Personas desahuciadas, personas que el médico les ha dicho: ya no hay más vida, ya no hay esperanza, hicimos todo lo que pudimos, vida no hay, llévese a su familia o váyase a su casa a morir en paz. Y hay personas que incluso buscan la manera, cuando vienen de algún rancho, nacieron en algún rancho o algo en un ejido, de llegar hasta este lugar
para morir ahí. Pero mire lo que hizo este hombre en el verso 2. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. Platicó con Dios y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Wow. ¿Cuántos de nosotros no hemos llorado a veces hasta porque estamos enfermos, pero no nos han desahuciado? Simplemente porque nos sentimos mal, ¿verdad? Ezequías lloró, Ezequías clamó, Ezequías oró, Ezequías se comunicó con Dios. No dijo: tráiganme al más sabio, al que sepa cómo curar. No dijo: tráiganme los hechiceros, vamos a ver qué se puede hacer. Vamos con la divina, con el brujo. No dijo eso. Él, inmediatamente de recibir esta noticia, estas palabras, se comunicó con el Señor. Amén. Cosa maravillosa. ¿Sabe usted que hace como 2 semanas o 3 por ahí, estuve enferma, ¿verdad? Una enfermedad normal, no era una enfermedad de muerte, ¿verdad? Gracias al Señor. Pero qué mal se siente uno cuando está enfermo, ¿verdad? Tenía temperatura, tenía malestar en mi cuerpo, ¿verdad? Y una temperatura tan tremenda. A mí nunca me había dado una temperatura así, hermanos, que todas las coyunturas me dolían, que para ir de un lugar a otro me iba así, porque los huesos me dolían, ¿verdad? Y me levantaba solamente para lo necesario. Y le dije a mi esposo: ora por mí. Oró por mí, pero continuaba igual. Oré yo y parecía que continuaba igual. Declaré la palabra, las promesas, Isaías 53, Salmo 103, y me declaré sana, pero los dolores eran tremendos y la temperatura ahí estaba en mi cuerpo. Entonces yo no hallaba qué hacer. Yo quería hablar con los pastores, incluso quería hablarle a la pastora Dana y decirle: por favor, oren por mí. Cuando uno se siente mal, quieres que todo mundo ore por ti, ¿verdad? En ese tiempo me acosté en mi cama y me volteé así como Ezequías y empecé a llorar, ¿verdad? A clamar a Dios y empecé a hablar en lenguas. Así como en un minuto de que yo estaba orando en lenguas, me tomó el Espíritu Santo, empecé a hablar en lenguas. Así, hermanos, yo creo que fue 1 minuto, a lo más 2. El Espíritu Santo me soltó, yo puedo sentir eso y la enfermedad se fue. Qué maravilloso es nuestro Dios y qué bello cuando lo experimentamos. Amén. Hay poder en la oración de acuerdo, la oración en secreto, la oración, hermanos, en lenguas o en nuestra mente natural. Hay que hacer uso de la oración, de clamar a Dios, y Dios nos va a responder. Así, hermanos, se me fue la enfermedad. Así me levanté y me acordé cuando la suegra de Pedro tenía temperatura. Usted recuerda que estaba enferma, que viene registrado en la Biblia, y que el Señor Jesucristo fue y la tocó y fue sana, ¿verdad? Y ella se levantó y le servía. Así me levanté, le dije: bueno, les voy a dar de comer a mis hijos, a ver qué voy a hacer acá, a lavar vasijas, a limpiar la mesa, a barrer, a trapear. Así, hermanos, cuando Dios te toca, te libera, te sana. Amén. Ahora acá en este caso era un caso completamente diferente, tremendo, hermanos. Lo mío solamente era temperatura y dolor de huesos, pero en este caso, ¿verdad? En este testimonio podemos decir, este hombre ya iba a morir.
Lloró Ezequías con gran lloro. Y luego hay alguien que dice por ahí que los hombres no deben de llorar. Bueno, a mí me gusta, ¿verdad?, que mi esposo es fuerte, firme, ¿verdad? Y lo que él dice, pues eso se lleva a cabo. Yo a veces soy, más tierna, más, ¿verdad? ¿Me entiende? Más inestable, se puede decir sentimentalmente. Y yo lloro. Y mi esposo a veces llora, pero a veces no, ¿verdad? Pero cuando estamos en un aprieto, hermanos, así como este, hasta el hombre más duro yo pienso que llora, ¿verdad? Ezequías lloró. Dice, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, haz de cuenta que Isaías fue y le dijo a Ezequías, ordena tu casa porque dice el Señor que vas a morir. Se fue. Entonces el rey se volteó a la pared, empezó a orar, empezó a llorar. Ya iba saliendo Isaías, a la mitad del patio cuando vino palabra de Jehová y le dijo, y se frenó, se paró, se detuvo a escuchar lo que Dios le iba a decir. Le dijo, vuelve, aleluya, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración. Dios nos escucha. Además dice, y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano al tercer día, que yo te sano. Dice, al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años. Guau, hermanos, cosas maravillosas, cosas extraordinarias, cosas sobrenaturales a través de la oración. Amén. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Amén. Wow. Dios iba a hacer cosas maravillosas. ¿Cuántos de ustedes han estado al borde de la muerte y que se les ha puesto una fecha, decir, hasta aquí va a llegar? Mi esposo fue uno de ellos, ¿verdad? Cáncer terminal le habían diagnosticado. 3 meses le daba la ciencia médica, el doctor de vida. Pero llegamos a esta iglesia, nos invitaron, siempre estábamos rehuyendo, siempre no queríamos ir. Mi hermano tenía cultos de hogar ahí en su casa, iban los pastores a predicar. Y yo le hablaba a mi hermano y le decía, ¿cuándo van a tener culto? Decía mi hermano, ¿vas a venir? No, para no ir ese día. Y me decía, me parece que los jueves. Bueno, ese día no iba, ¿verdad? Pero un día la curiosidad, ¿verdad? Venimos a la iglesia, vine yo, vino mi esposo, vino mi mamá. Oraron por mi esposo. Nuestros pastores nos hablaron, Pastor Roberto, Pastora Dana Giffin, de las promesas de sanidad. Y el cáncer desapareció, huyó en el nombre de Jesús. Y ya, Pastor Francisco, ya llevas más de 18 años, ¿verdad? Ya te pasaste. No te crees. No digo porque a este le dieron 15, pero a ti te dieron 100. Amén. Y dice que el Señor había oído la oración y había visto las lágrimas. Amén. La oración es poderosa. Ahora los últimos reportes, cuando mi mamá estaba muy grave allá en Monterrey también, con aquella vena aorta que muy inflamada y que se le iba a reventar y que no sé qué, y ya no le daban vida, pero estuvimos orando, clamando, confesando, y aquí está mi mamá, ¿verdad? Ya estamos pensando en su cumpleaños, ¿qué le vamos a hacer? Si mole o tamales, ¿verdad? Ahí andamos pensando. Qué cosa tan maravillosa, ¿verdad? Cuando oramos, cuando le pedimos al Señor,
Es necesaria su oración. Dígale que está a su lado, es necesaria tu oración. Dígaselo. ¿Por qué es necesaria? Porque tal vez usted diga, yo no estoy desahuciado, yo no voy a morir, mi familia está bien, yo me siento bien. Pero podemos interceder también por otros. Amén. Y aparte todos necesitamos por lo menos un milagro de Dios. Yo necesito bastantes, ¿verdad? Qué cosa tan maravillosa. Entonces la oración, hermanos, desata vida. La oración, hermanos, destruye la muerte. Amén. Claro, cuando usted le pide a nuestro Dios, cuando usted ora. Hay otra cita bíblica. Vaya conmigo en el libro de Daniel. Qué maravilloso es nuestro Señor. Qué maravilloso es nuestro Dios. Él siempre, siempre nos oye. Siempre nos escucha. Siempre nos guarda, nos protege. Daniel capítulo 6. Y vamos a darle lectura al verso 10. ¿Lo encontró? Dice en el verso 10: Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Wow. Qué tremenda una vida así, ¿verdad? Bien hermosa. 3 veces al día oraba Daniel. Y no era una oración así de como por ejemplo cuando los miércoles o los domingos, que primero se ora antes del servicio, que más tardan algunos en hincarse cuando ya están arriba, ¿verdad? Casi no pidieron nada a nuestro Dios. No sé qué dijeron, ¿verdad? Muy poquito oran y arriba, ¿verdad? Él oraba 3 veces al día. Daba gracias, dice, delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Pero mire, vamos a ver el verso 1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos, sobre estos 120, iba a poner 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. O sea que Daniel ahí estaba gobernando, ¿verdad? Había personas bajo su liderazgo, bajo su responsabilidad, y él checaba que no fueran a cometer fraude o hacer algo malo contra el rey. Dice en el 3: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Wow. Y dice el canto que 3 veces oraba Daniel en el día. Amén. ¿Qué desató esto? El que Daniel fuese promovido. La oración te va a promover. La oración te va a llevar a niveles superiores. La oración te va a llevar a tener más autoridad, a gobernar. La oración te va a levantar espiritualmente también.
Amén. Hay algunos que en su trabajo no hayan ya ni cómo hacerla porque pues ya nació otro bebé o X, ¿verdad? Aumentó la familia, no les alcanzan para los pañales y nosotros pasamos también por ahí, ¿verdad? Para la leche, no alcanza para el kilito de pollo o X. Y hacen hasta lo imposible. Al jefe le llevan el cafecito, al jefe pues hasta le limpian los zapatitos, al jefe pues le limpian la oficina aunque no les toque limpiar, ¿verdad? Andan desesperados, pero no oran. Pero cuando oras, suceden cosas maravillosas. Cuando tu adoración no es para el jefe, es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que aunque tal vez te cambien de trabajo, aunque tal vez aquella fábrica o aquel negocio cierre, Dios te va a promover a algo mejor. Amén. Había un espíritu superior. ¿De dónde venía este brillo, esta superioridad? De Dios mismo. Daniel era una persona escogida. Usted y yo también somos los escogidos, los hijos de Dios. Somos los cristianos, el pueblo de Dios, el pueblo adquirido a precio de sangre. Amén. Somos más que vencedores. Y bueno, no falta por ahí la envidia. ¿Se ha conocido gente envidiosa? Pues a lo mejor nosotros hemos conocido poquita envidia. Estos de aquí eran pero rete envidiosos, ¿verdad? Formaron por ahí un plan. No querían que Daniel gobernara, que estuviera a cargo de todo el gobierno en el reino. Entonces fueron con el rey para que firmara un edicto donde cualquier persona que al cabo de un mes, de 30 días, le pidiera a alguien, a un dios o X, ¿verdad? Ellos lo pone con D minúscula, le hiciera una petición, iba a ser castigado, iba a entrar al foso de los leones, al pozo, donde estaban los leones para devorarles. Que toda petición tenía que ser directamente al rey. ¿Me entiende? Y una vez más, vamos al verso 10. Dice la escritura: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado por el rey, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Sabía que podía perder la vida, pero sabía que hay un Dios todopoderoso que también le podía librar. Amén. Hasta este punto, Daniel no sabía si los leones se lo iban a tragar o no, si iban a ir con el chisme o no, si el rey le iba a mandar al foso o no. Él no lo sabía. No sabía que Dios iba a cerrar la boca de aquellos feroces leones. No lo sabía. Pero él escuchó del edicto, supo que nadie tenía que pedir, orar a nadie más que no fuera el rey. Y sin embargo, ¿qué fue lo que hizo? Doblaba sus rodillas, ¿verdad? Igualito. No dijo, bueno, Señor, me da temor. Antes lo hacía 3 veces. Con 2, Padre. O con 1 no te basta. Y todo bien tapadito para que no me vean. No, él lo hacía normal. Dice en el 11: entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, ¿o no te respeta a ti
oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que Danielito 3 veces al día hace su petición. Ay, Dios, bien envidiosos, ¿verdad? La envidia es carcoma en los huesos, nos dice la escritura. Amén. Y miren, vamos a ver más adelante en el verso 19. Total, ¿verdad? Que se lo voy a parafrasear. Tomaron a Daniel, lo echaron al foso, ahí estaban ya los leoncitos, bien hambrientos, muy feroces, fuertes, como son estos animales, ¿verdad? Pero Dios había hecho el milagro. Había cerrado la boca de aquellos leones. Daniel no recibió ni un rasguño. Yo no sé, ¿verdad? La Biblia no lo dice, pero yo creo que ningún aquello está. Yo creo como si les hubieran echado con la loca, ¿verdad? No podían, los leones. Dice en el 19, el rey pues se levantó al siguiente día, ¿verdad? Muy de mañana, y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, imagínese la voz del rey: Daniel, siervo del Dios viviente, a lo mejor hasta el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? La sorpresa para el rey. Aleluya. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey. Y el rey, imagínese, ¿será que no dormí bien? ¿Será que no comí? Vive para siempre, dijo Daniel. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Tremendo, mis hermanos, amén. Ahora bien, ¿será importante que nosotros estemos orando? La oración desata protección. Amén. Amén o no amén. Algunos de ustedes quieren hacer ahí con almohadas y pantalones viejos y todo un costal de box para poder defenderme, ¿verdad? Algunos andan con el karate, taekwondo, cosas de esas, ¿verdad? Haciendo pesos, fuerte yo, por si alguien quiere venir, fúncatelas, ¿verdad? Tengo fuerza. Pero dice la escritura, Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese abrigo es la oración. Dígale que está a su lado, déle un codazo, dígale: la protección, el abrigo, la oración. ¿Me entiende? ¿Amén o no amén? Usted está protegido cuando usted ora. Su familia está protegida, la iglesia está protegida cuando ustedes oran. Nosotros estamos protegidos cuando ustedes oran. Aquellas personas que cada día al mes, ¿verdad?, han escogido un día de ayuno y de oración y están orando por nosotros los pastores y por toda la iglesia, estamos en esa protección, pero ustedes están en tremenda bendición. Amén. Daniel estaba en tremenda bendición. Él estaba orando a Dios por su pueblo, ¿verdad? No sé qué más oraría, pero él tenía una comunión preciosa. Era tanto lo que oraba que era necesario 3 veces orar. Amén. Pero era el que estaba en una bendición tremenda. Amén. Nos damos cuenta, mis hermanos, de que Dios está con nosotros, de que Dios es todopoderoso. Salmo 37. Claro, usted ora por protección, ¿verdad?
y usted no va a tentar a Dios, no va a decir, estoy protegido. Dicen que por ahí hay peligro, pero yo estoy protegido. Traigo la oración, es el chaleco antibalas, ¿verdad? No, tiene que tener cuidado, ¿verdad? Discernir, estar en conexión para lo que el Espíritu Santo le ponga. Pero dice en Salmos 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Cuando mi esposo y yo nos casamos, no podíamos tener familia. Recuerda la historia de Zacarías, ¿verdad? No podíamos tener familia. Fuimos con la ciencia médica, dijo imposible, el estudio imposible, ni el 1% de posibilidades para que tuviéramos hijos. Buscamos de una manera con curanderos, con brujería, con de estas cosas. No teníamos a Cristo en nuestro corazón, no había temor y no teníamos conocimiento de Dios. Hacíamos lo malo, pero nada de eso nos dio nuestros hijos. Venimos a Cristo. Yo recibí a Cristo como Señor y Salvador. Fue tan impactante, hermanos, el que yo recibiera a Cristo como Señor y Salvador en mi vida. Fue un amor, una presencia, una llenura en mi espíritu tan tremenda, que yo me hinqué y le dije al Señor cuando veníamos a la oración, le dije, Padre, usted sabe que yo siempre he anhelado tener hijos, pero si usted no quiere, si no se puede, por mí está bien. Yo me sentía completa, me sentía contenta, gozosa. Pero dice la Escritura, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Al tiempo quedé embarazada. Aleluya. Amén. El Señor hizo la obra. El Señor que quitó lo estéril. El Señor dio vida en mi vientre a uno y luego a otro y luego a otro. Y dije, Señor, y luego a otro. Dijo el Señor, hasta aquí llegamos. 4, después de no poder tener familia. Póngase de pie en el nombre del Señor. La oración es poderosa. La oración es hermosa. En su presencia hay plenitud de gozo. Por eso nosotros, los cristianos, los de esta colonia, la colonia satélite, yo vivo en la Independencia, perdón. Los de la colonia satélite, Independencia, Lucio Blanco. Bueno, a nosotros, algunas de nuestras familias que no viven aquí nos dicen, ustedes son los de la Juaritos, ¿verdad? Nosotros los de la Juaritos. Tal vez no traemos zapatos de moda, ropa de moda, no tenemos una cuenta en el banco, pero tenemos vida y vida en abundancia. Porque los bienes de las personas, hermanos, la felicidad del hombre no consiste en los bienes que las personas poseen, sino en tener una relación con Cristo. Estamos llenos, satisfechos y felices. Y si usted está viviendo ahorita en una época, ¿verdad?, de tristeza, de altas y bajas, de depresión, es porque usted no está en oración. El banquete espiritual es para usted. La alegría, el gozo y que Dios va a hacer milagros sobrenaturales es para ti. Solamente tienes que orar. Amén. Y ahorita queremos hacer una oración especial para aquellos que no han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Es el paso principal. Es el número 1. Usted puede recibir todo, pero ¿de qué aprovecha el hombre si gana el mundo entero y se pierde su alma? ¿De qué le aprovecha tener todo, riquezas, oros y un milagro y esto y lo otro, pero usted no es salvo? No, lo importante es apartar una morada allá en el cielo. Es a través de Cristo Jesús, a través del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el día de salvación, donde usted puede decirle al Señor, Señor, perdóname, he pecado, me arrepiento de mis pecados, entra en mi corazón, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Cierre sus ojos y dígale así: Padre Celestial, he pecado, mi Dios, he hecho lo que no le agrada. Hoy me arrepiento, Señor, de todo lo malo, de todos mis pecados. Perdóneme, mi Dios. Señor Jesús, le invito a que entre en mi corazón. Hoy le recibo como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.
La invitación es para ti.